Ok, vamos a pintar un gran cuadro en esta mañana y tengo dos ayudantes que me van a hacer el favor, van a estar conmigo. Hay dos personas que invité para que me ayuden a pintar este cuadro, pues yo no soy tan bueno pintando, ¿verdad? Entonces vamos a tener en este gran cuadro estas dos personas que nos van a estar ayudando con algunos momentos y algunos días en esta semana gloriosa del Señor. Hermano, no sé si usted y yo nos hemos tomado el tiempo, nos hemos dado cuenta de esa última semana de Jesús. Esa última semana de Jesús es el reflejo de algo, de un gran reto que Él quiere darnos a nosotros como iglesia, y se lo dio al pueblo de Jerusalén, a Israel. Él le dio un mensaje que fue un mensaje en vivencia, que fue un mensaje profundo. Hemos tomado este gran cuadro para pintarlo en 8 decisiones. Ustedes saben y me han escuchado decir que toda verdad espiritual es paralela. Toda verdad espiritual es paralela. ¿Qué queremos decir con que toda verdad espiritual es paralela? Bueno, cuando hablamos de que la verdad espiritual es paralela, lo que realmente estamos diciendo es que la fe cristiana tiene verdades paralelas que, aunque parezcan contradictorias a la razón humana, deben ser aceptadas por aquellos que profesamos la fe. Otra vez, yo vuelvo a decir, la fe cristiana tiene verdades paralelas que, aunque parezcan contradictorias a la razón humana, deben ser aceptadas por aquellos que profesan la fe. A menudo estas verdades paralelas tienden a ser conflictivas y aparentemente contradictorias, y que también se le conoce como paradojas. Por ejemplo, nosotros podríamos citar muchas verdades espirituales que son paralelas. Por ejemplo, Jesús es 100% Dios, pero es 100% hombre. Otra verdad espiritual paralela es: Dios predestina, pero el hombre es responsable. Cuando hablamos de una verdad espiritual paralela, es como ver dos líneas, la línea del tren. Son dos líneas que van, hermanos, y van llevando ese tren por todas las formas. No se unen, sin embargo, en esa parte paralela nos llevan a las verdades y a las realidades. Por ejemplo, dice otra de las verdades paralelas: la salvación, por ejemplo, es solo por medio de la fe. Esa es una verdad espiritual. La parte paralela es que la fe sin obras es muerta. ¿Sí me doy a entender cuando hablamos de verdades paralelas? Es muy importante entenderlo porque Jesús tomó un gran reto en esta última semana, y esta verdad espiritual paralela, estas decisiones que nosotros hoy de las cuales vamos a hablar y hacer este gran cuadro, tiene que ver con esto, hermano, decisiones. Habla la escritura en Juan capítulo 12, en el verso 23, que cuando Jesús se dio cuenta que se acercaba la hora, Él tomó decisiones. Dice así, se los leo a ustedes, Juan 12, 23, 24. Él les dijo: ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Otra verdad, una verdad espiritual paralela: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. La muerte para nosotros en Cristo Jesús es vida. Su muerte nos dio vida. Si Él no muere, nosotros no tuviéramos vida. Y entonces el gran legado de Dios y el gran principio y la gran decisión que nosotros necesitamos tomar es entonces negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguirle. Esto lo vamos a ver en este gran cuadro. Entonces Jesús se da cuenta y Jesús toma en medio de todo esto estas verdades espirituales. Empieza el gran domingo. Sin embargo, hay una parte que yo quiero que nosotros logremos ver, porque el domingo, un domingo es el domingo de Ramos, pero cuando nosotros vemos en la Biblia hay un cuadro de los 3 evangelios, y quiero que me sigan ahí de manera muy rápida en estos 4, en este cuadro de los 3 evangelios, y vamos a ir a Marcos, al capítulo 11. Marcos, en el capítulo 11 y en el verso 11. Marcos capítulo 11, verso 11. Agradecido con usted que está ahí conectadísimo en Zoom y en Facebook Live. Agradezco que nos siga y gracias por ser parte de este ministerio, de esta iglesia. Marcos capítulo 11, verso 11. Vea qué tremendo, hermanos, porque este gran cuadro que se pinta en estos 3 evangelios con respecto a esta entrada triunfal a Jerusalén
capítulo 11 y verso 11, dice que Jesús entró en Jerusalén. Estamos ahí. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Y los estudiosos hablan de este primer momento, que es Jesús entrando en, como lo dice el Evangelio de Marcos, en capítulo 11, verso 11. Esto se dio en sábado. Jesús entra la primera vez a Jerusalén sábado. Marcos 11:11 dice que fue al templo y no vio nada. Entonces, vemos cómo Jesús entra en ese momento y entra al templo como sacerdote. Jesús va a Jerusalén en sábado, entra al templo y Jesús entra como sacerdote. Ve qué está pasando en el templo, no hay cambistas ahí, es en sábado. Y el relato de Marcos nos deja a nosotros en el momento en donde Jesús, cada vez que entraba a Jerusalén, se devolvía a Betania, pasando por el Monte de los Olivos. Los que estuvieron el miércoles dimos una explicación amplísima con respecto a esto de lo que era el Monte de los Olivos y qué significaba y por qué el olivo y qué hacían. Recuerdan, los que estuvieron el miércoles conectados tuvieron la oportunidad de poder estar en este momento. Ahora, vean otro momento. El domingo, Mateo capítulo 21, vamos a Mateo capítulo 21, porque es en domingo cuando Jesús entra, y ahora Jesús viene específicamente, y es cuando entra con todo lo que pasó anteriormente, ¿verdad? Cuando Jesús venía de Betania, hermanos, es impresionante lo que pasa en todo el camino. Jesús es el que promueve que muchos lo sigan para entrar a Jerusalén. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, que resulta que cuando Mateo relata en capítulo 21, Jesús va a hacer un ingreso. En el verso 12 y 13 dice lo siguiente: al entrar Jesús en el templo de Dios. Vean que Jesús, cada vez que entró a Jerusalén, entró al templo. El sábado entra al templo y se devuelve con los 12. En el 21:12 dice: al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Y dice que mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y él los sanó. Jesús hace el ingreso como rey. Inclusive la proclama es de Mateo el domingo, es que Jesús es rey. Salve, oh rey de los judíos. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, le gritaban, y dice que tiraban las palmas y que tiraban las ramas y que tiraban todos los mantos para que pasara el rey de gloria. Jesús entra como rey, y como rey sacude el templo. Como rey es que vuelca las mesas de los cambistas. También hay otro relato, el tercer relato es en Lucas, y Lucas capítulo 19, en el verso 41 al 44 y 47, 48, tiene el relato donde Jesús entra como profeta. Jesús, antes de entrar aquí a Jerusalén, es cuando Jesús, el versículo más corto de la Biblia, ¿saben cuál es? Jesús lloró. Es cuando Jesús llora antes de entrar a Jerusalén. El relato de Lucas dice: Lucas, Jesús lloró. Y cuando llora, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a aquellos, ¿verdad?, que han venido a ti. ¿Cuánto quise yo juntarles como la gallina a sus polluelos? Y Jesús entra aquí al templo. Veamos un momento a Lucas en el capítulo 19, en el verso 41 y el verso 44. Lucas 19, verso 41, verso 44. Bueno, el 41 al 44 nos relata con respecto a este ingreso. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla. Cerca de Jerusalén, Jesús llora al verla y dijo: ay, si por lo menos hoy pudiera saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantan un cerco a tu alrededor y te sitiarán. Y te destruirán por completo, y a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Qué triste, hermano. Qué parte más fuerte. Por eso Jesús entra como profeta. Jesús entra el sábado como sacerdote,
el domingo entra como rey y este lunes entra como el profeta y anuncia lo que realmente le va a acontecer. Veamos el verso 47 y 48. Dice, todos los días Jesús enseñaba en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no hallaban la manera de hacerlo, pues todo el pueblo estaba pendiente de lo que él decía. Jesús empezó a profetizar y cuando sanaba, profetizaba. Qué hermoso ese momento, hermanos, pero qué gran reto. Entonces, tenemos este gran cuadro, que es el cuadro de los 3 evangelios, que definitivamente es multifacético. Nuestro Jesús es sacerdote, es rey y es profeta. Igualmente, siguiendo con este cuadro, tenemos que entrar entonces ya en el domingo que Mateo nos relata de 21:11, y aquí aparece la primera decisión. Recuerda, son 8 decisiones que vamos a pintar en esta hora. Número 1, la primera decisión es recibir a Jesús como Señor. Este pueblo llegó, cuando Jesús entra, le dicen Hosana, Hosana al Hijo de David, y tiraron y tendieron todo lo que tenían ahí para que Jesús pasara. Sin embargo, hermanos, nosotros necesitamos ver cómo es que nosotros estamos recibiendo, cómo estamos nosotros recibiendo realmente a Jesús, porque estos lo recibieron como el Hijo de David, lo recibieron como el Señor. Nosotros lo hemos recibido como el Señor. Nosotros lo hemos recibido como el Hijo de David. Sin embargo, el comportamiento del pueblo, esos mismos que lo recibieron el domingo, nomás en unos días después estaban diciendo, crucifíquenle, déjenlos a Barrabás suelto, crucifiquen a Cristo, dejen a Barrabás. Inclusive, hermanos, es muy fuerte porque cuando nosotros podemos hacer una lectura completa de este cuadro, Jesús empieza con más de 10,000 personas. Más de 10,000 personas le seguían. Después aparece con 70, después con 12 y después con 3. Se le acortó la iglesia de 10,000 a 3, hermanos. Y de los 3 le fallaron. Aquellos que gritaban Hosana al Hijo de David, nosotros tenemos que tomar una decisión. Recibir a Jesús como Señor implica no solo una confesión verbal, es una disposición del corazón. Es una decisión de decir, Jesucristo sí es el Señor de mi vida. No solamente como Hosana, el que viene en el nombre del Señor, no solo como el Salvador. Jesucristo debe ser el Señor de nosotros. Y esta es nuestra primera decisión, que en domingo, en este gran cuadro que el Señor pinta, y el Señor cuando entra a Jerusalén sabía, Jesús no se queda en Jerusalén hasta después del jueves. Jesús se queda en Jerusalén jueves, viernes, sábado, y en poquitas horas es crucificado. Amén. Y este es el cuadro que seguiremos nosotros pintando. Viene, hermanos, otro momento. Realmente Jesús en ese domingo después, él sabía que lo que le esperaba era la gloria le esperaban escupitajos, los gritos de alabanza de Hosana al entrar en Jerusalén. Aquel día se transformaron en gritos de odio, crucifíquele, ¿verdad? Y Marcos hace un relato en capítulo 11 espectacular con respecto a eso. Viene el lunes y aquí venimos a la segunda decisión. El lunes expulsa a los comerciantes del templo, ¿verdad? Y los expulsa de tal manera que hay una forma, y la segunda decisión y el cuadro que a nosotros nos pinta Jesús con respecto a esto es que es necesario romper con las cosas equivocadas. Jesús les dice, es tiempo de romper. No solamente yo puedo recibir a Jesús como Señor y Salvador, yo necesito romper. Y Jesús lo muestra cuando los cambistas y cuando echa y da una declaración y dice, mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Ahora, ¿quién es la casa, hermanos? Sabemos que ya Él no habita en templo hecho por manos de hombres. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo? ¿Quién? Dígame con todo. ¿Quiénes somos? Nosotros somos el templo de Dios. Dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y la segunda decisión en este lunes, este segundo día de la semana, es que la decisión es romper con las cosas equivocadas. Jesús lo muestra ahí y les dice, ustedes están haciendo esto de mala manera. La casa es casa de oración, tu templo es templo del Espíritu Santo. Y este cuadro nosotros, hermanos, no podemos
tener nosotros más que un buen espacio para decirle al mundo en este tiempo, en esta semana que llaman semana de meditación, semana mayor, como quieran llamarlo. Tenemos que nosotros saber que esto es una vivencia y una vida del cristiano, pero que este cuadro, en los días que Jesús entra al templo, es necesario tomar las decisiones, y esta decisión es romper con las cosas equivocadas. Este lunes, después de ser recibido en Jerusalén como Señor, Jesús actúa como tal, corrigiendo lo que veía mal en la casa del Señor. Muchas veces desde su juventud ya había entrado en el templo Jesús. Lucas lo narra cuando estaba discutiendo con los maestros de la ley y visto el comercio en la casa de Dios. Hermanos, hay que romper con cosas. Nosotros somos templo. ¿Qué hay que romper? ¿Qué hay que quitar? Y esto es la decisión que usted y yo tenemos que tomar. Si queremos meditar en esta semana, si queremos decir, Señor, de verdad entraste a mi vida, pero eres Señor, o entraste solo como mi Salvador. Como aquellos que te proclamaron Hosana, pero yo tengo que proclamarte Rey y Señor de mi vida. Señor, te he proclamado, Señor, pero mi segunda decisión es romper con las cosas equivocadas. ¿Soy templo del Espíritu Santo? ¿Mi vida se mueve con respecto a eso? ¿Soy yo templo de Dios? ¿Camino como templo de Dios? ¿Vivo como templo de Dios? ¿Pronuncio las cosas como templo de Dios? Es la decisión que hay que tomar. Llegando el martes es impresionante porque Jesús, el martes es las últimas enseñanzas que aparecen en Mateo capítulo 21, verso 28, y en el 25 del 1 al 44, vemos a un Jesús enseñando, vemos a un Jesús que sigue proclamándole. Hermanos, usted sabe lo que es saber, es que a veces uno no dimensiona, como decía ahora mi esposa, cómo Jesús se levantó en cuerpo y está en cuerpo, ¿sí? Y está en cuerpo. En todo su ser, está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Sí, con ese cuerpo con el que se fue. Y nosotros no dimensionamos, hermano, que usted sepa que usted se va a morir el viernes, le van a agarrar y lo van a clavar ahí en la cruz. Y Jesús sigue enseñando. Jesús sigue mostrando la verdad de Dios. Jesús sigue compartiendo. Y aquí hay una decisión, la tercera decisión. Nosotros necesitamos entender que si Jesús pasó por eso, este cuadro a nosotros nos pinta que necesitamos seguir aprendiendo la palabra. Si tenemos una deficiencia, hermanos, o tenemos una gran debilidad en la iglesia del Señor, es la falta del aprendizaje de las escrituras. El estudio serio, el estudio de la palabra. No solamente oír al predicador, oír al pastor, no, hermanos, es importante. Jesús aquí tomó a los 12, inclusive en los relatos que aparecen ahí, nosotros podemos notar y podemos ver cómo es que Jesús hace tantas cosas. Inclusive aquí está en esta decisión, ¿verdad? Este martes Jesús se dedica a sus seguidores para enseñarles sobre la palabra de Dios. Ahí aparecen textos, ¿verdad? Que las personas religiosas lo que hacían era cuestionarlo a él en su autoridad. Y en este momento especial Jesús fue y revela su propósito claramente al explicar los detalles a los discípulos. Fue en ese momento que habló con mayor precisión sobre la muerte, así como también explicó la segunda venida y el juicio final. Ahí es cuando les explica a los discípulos el asunto de la segunda venida y les explica a los discípulos el fin del mundo. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros con respecto al fin del mundo? ¿Cuál es la explicación? Porque hay varias tendencias, pero nosotros necesitamos entender que Dios quiere enseñarnos. Ese martes Dios lo usó para eso. ¿Cuál es tu decisión? Decisión número 1. ¿Cuál fue? Ok, recibir a Jesús como Señor, no solamente como mi Salvador. El lunes nos enseña que somos templo del Espíritu Santo, que debemos de ver y arreglar las cosas que no están. No está bien, hermano, que nosotros sigamos viviendo vidas, que tomemos el pecado tan livianamente. Si usted está haciendo o yo estoy haciendo algo incorrecto, es tiempo de que digamos, no, necesito arreglar, soy templo del Espíritu Santo. No puedo andar ensuciándome yo con tantas cosas. ¿Aló? ¿Aló? Y también el martes la enseñanza, perdón. El miércoles pasa Judas y el miércoles Judas hace un pacto de traición. Hermanos, este día Judas está ahí, hermanos. Qué tremendo, porque cuando uno ve la Santa Cena, uno de los grandes pleitos, y ahora vamos a ver jueves de Santa Cena, cuando hay uno de los grandes pleitos es que siempre estuvo
quién estaba a la derecha y quién estaba a la izquierda. ¿Recuerdan aquella mujer pidiéndole en el reino? En la Santa Cena advierte un estudioso que Judas está sentado a la derecha de Jesús. Y cuando Judas está sentado a la derecha de Jesús, y así no lo pinta, ¿verdad? No lo pintaron así. La única manera de que Judas pudiera haber escuchado a Jesús decirle lo que le dijo era que estuviera a su oído. Y Jesús se vuelve, dice la escritura, y le dice: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Una decisión, hermanos, que tenemos que tomar nosotros, que creo que nos está costando, es confiar en Dios en medio de la circunstancia. Judas tuvo toda la posibilidad y la oportunidad de poder decir: Señor, no lo hago. Hay una discusión con respecto a esto. Algunos dicen: no, pero es el hijo de maldición, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces Jesús le dice: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto? Judas tuvo toda la posibilidad. Inclusive lo que los discípulos no advirtieron o advirtieron ahí fue: ¿qué estarán hablando? ¿Cuál fue la reacción de estos hombres, verdad? Entre tanto que cenaban, Jesús anunciaba que uno de ellos lo iba a traicionar. Hermano, yo no puedo imaginar la angustia de los discípulos que ya tenían que agregar esa ansiedad. Porque vamos a ver, hermanos, qué fue lo que realmente pasó en esa comunión. Nosotros necesitamos tener otra decisión. Confía en Dios. Hermano, nosotros no es para levantar la mano, pero ¿cuántos estamos confiando en Dios? ¿Cuántos estamos confiando en Dios por nuestra circunstancia, por nuestras necesidades, por lo que estamos pidiendo, por nuestros hijos? ¿Estamos confiando en Dios? Porque cuando usted y yo no confiamos en Dios, nosotros nos volvemos personas traicioneras. Es muy fácil traicionarse aún a uno mismo, aún a nuestros mismos criterios, aún a nuestros propios razonamientos. Nos traicionamos cuando nosotros de verdad no entendemos que necesitamos confiar en Dios, porque somos capaces, hermanos, en la circunstancia de vender la verdad. Termino yo esta parte porque vamos a seguir pintando este gran cuadro. El cuadro del domingo nos decía entonces, uno, ¿cuál decisión tengo que tomar? Recibir a Jesús. El lunes, romper con las cosas equivocadas. El martes, aprender más de la palabra. Miércoles, vamos a continuar en este gran cuadro de la última semana de la vida de Jesús. Y no me voy a detener mucho en unas partes que ya el pastor nos compartió, pero sí quiero recordarles algo. Bueno, a mí me corresponde el jueves, y el jueves Jesús celebra la última cena. La última cena. Entonces vamos a irnos ahí. Yo sé que ustedes están en Mateo, pero vamos a irnos a Mateo 26, 17 al 29. También vamos a hacer algunas referencias en Juan 13, pero no vamos a tener tiempo como de leerlo todo, pero téngalo usted ahí. Yo les hago una recomendación: si ustedes quieren, léanlo en la casa, léanse desde capítulo 12 de Juan hasta el 18, esas las últimas palabras de Jesús, y es muy interesante, pero bueno, eso es solo un paréntesis. Ok, la quinta decisión: vivir en comunión. Esa es la quinta decisión que nosotros, en medio de este gran cuadro que Jesús nos pinta, nosotros debemos de tomar. Y eso es lo que les quiero recordar. Recuerde, toda verdad espiritual es paralela. Entonces, todo lo que nosotros podemos ver de verdad de Dios en la palabra es algo que nosotros se aplica a nuestras vidas, o sea, que nosotros tenemos que vivir, que nosotros tenemos que tomar la decisión de vivir. Y esto tiene que ver con una palabrilla que nosotros hemos estado trabajando ya en la iglesia, que significa ser intencionales. Como les digo, no me voy a detener mucho en esto, pero sí les quiero recordar que esto tiene que ver con que cuando yo logro ver de Dios una verdad paralela, una verdad en la palabra que se levanta, que el Espíritu viene y trae algo a mi vida, yo tengo que tomar la decisión, ser intencional de que en mi vivencia yo pueda vivir eso. O sea, eso que viene a mi mente y viene a mi corazón,
yo lo tengo que vivir, tengo que ser intencional, decir, yo voy a vivir esto que yo acabo de ver en la palabra, esto de que Jesús no solo sea mi Salvador, sino que sea mi Señor. Yo tengo que ser intencional en eso. O sea, que eso no solo se quede en mi mente y en mi corazón, sino que yo lo viva, que en mi vivencia diaria eso sea una realidad. Eso es lo que significa tomar una decisión, y nosotros con las cosas de Dios tenemos que ser así, porque yo no puedo decir que hay una revelación en mi vida si yo no la vivo. O sea, algo en mí es revelado cuando yo lo vivo. Por eso yo tengo que ser intencional en estas decisiones. Lo que Jesús vivió en esa última semana, para nosotros estas verdades deben de traducirse en decisiones para nuestra vida diaria. Y la decisión que vamos a ver el jueves es la decisión de vivir en comunión. Y vamos a verlo a través de 4 eventos que suceden en esa noche del jueves, que es cuando Jesús está ahí con los discípulos, están preparando la Pascua, están preparando la cena, ¿verdad? Ellos están preparando para eso. Entonces Jesús viene y les dice a los discípulos, vayan y preparen, y les dice cómo, y los discípulos van y hacen exacto como Jesús les dice que tienen que hacer. Y entonces ellos están ahí preparando, y dice la palabra que eso está en los versos, en Mateo 26, del 20 al 25, me faltó una cosita, ahí está. Dice ahí la palabra que en ese momento Jesús viene y les dice que uno de ellos lo va a traicionar. Y este primer evento es que Jesús anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Imagínense, hermano, lo que pudieron haber sentido los discípulos, los más cercanos, que estaban ahí en ese momento, que ya Jesús les había anunciado que ya su hora había llegado, que él se iba a morir, y aparte de eso Jesús viene y les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Imagínense lo difícil que pudo haber sido para los discípulos este evento. Y ahí es donde empiezan a decir, porque dice el versículo 22 que uno por uno empieza a decir, seré yo, maestro, seré yo. Bueno, eso es como el chiste, ¿verdad? Ustedes a mí se llaman, maestro. No podía, tenía que decir como el chiste de seré yo, maestro, pero sí. Uno a uno dice que empezó a preguntar, ¿seré yo, maestro? Porque Jesús viene y les anuncia eso, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cuál es la verdad paralela ahí? ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de esto que podemos ver en la palabra para traerlo a nuestra vida? En medio de este gran cuadro de la última semana de Jesús, podemos preguntarnos, ¿seré yo quien puede traicionar a Jesús? ¿Cómo puedo yo traicionar a Jesús? Porque resulta, hermano, que tal vez usted dice, ¿cómo yo traicionando a Jesús? Jamás. Pero resulta que sí, iglesia, nosotros podemos traicionar a Jesús. ¿Cómo traicionamos a Jesús? Cuando nosotros no vivimos una vida en obediencia a su palabra. Cuando nosotros decimos que somos cristianos y con nuestra vivencia nosotros estamos expresando otra cosa. Cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no damos, cuando nosotros no vivimos la vida normal de un cristiano, porque así es como tiene que vivir un cristiano. De esa manera es que nosotros podemos convertirnos en unos traidores, cuando no somos obedientes al Señor. Y esto es muy rudo, ¿verdad? Cuando el pastor me da esta parte, yo dije, sí, ¿verdad? Y eso es algo que entonces en nuestra vivencia tenemos que ser intencionales, ahora que lo podemos ver, y en esta decisión de vivir en comunión, que yo sea una persona obediente a lo que yo puedo ver de Dios, que yo sea un cristiano obediente y que saque de mí la desobediencia, porque yo no quiero ser como fue Judas. Bueno, así lo pensé yo. Número 2, vamos a ver 4 eventos que pasaron en ese jueves y que tiene que ver con la decisión de vivir en comunión. Son 4. Ok. El número 2 es que Jesús le lava los pies a los discípulos. Eso no está registrado en Mateo, eso está registrado en Juan, capítulo 13, de los versos 1 al 8. Entonces no lo vamos a encontrar, pero eso sucedió ahí mismo cuando ellos estaban celebrando la Pascua, cuando ellos estaban en la cena. Eso sucedió en la última noche terrenal de Jesús. Así que imagínense que todo lo que sucedió ahí fue súper importante, porque eran las últimas palabras de Jesús, los últimos eventos. Como el pastor nos decía, Jesús tomó decisiones muy importantes en esos días. Y él viene y dice la palabra en esos versículos que ellos estaban ahí y que Jesús viene, se quita la túnica, se amarra un paño aquí en la cintura, agarra el balde, le echa agüita y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Uno a uno les empieza a lavar los pies a los discípulos. Jesús ahí quería demostrarles, número 1, cuánto los amaba. Y número 2, también quería mostrarles una verdad muy importante, y era
que Él nos había llamado a servirse los unos a los otros. Entonces Jesús viene y dice, yo me voy a poner como ejemplo. De hecho, que si usted lee aquí mismo en Juan 13, a partir del verso 14, algo así, Jesús dice, yo soy ejemplo para que ustedes lo hagan, porque el siervo no es mayor que su señor, que si el siervo no es mayor que su señor. O sea, esto quiere decir que si yo, como el maestro, estoy lavándoles los pies a ustedes, es porque yo quiero que ustedes lo hagan los unos a los otros, que ustedes sean siervos los unos de los otros. Y nosotros también conocemos esos versos ahí en Filipenses que dicen que nosotros tenemos que ver a nuestro hermano como mayor a nosotros. Que en nosotros tiene que haber ese mismo sentir que hubo en Cristo, que Él no consideró ser igual a Dios, que Él se despojó y vino y dio su vida. Y Jesús ahí les estaba diciendo que ese deseo de superioridad y de ser el primero es contrario al Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, estamos listos para lavarle los pies a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Entendemos que estamos llamados a servir a Dios. La verdad paralela aquí es que si Él lo hizo, nosotros también. Es que si Jesús fue ejemplo, nosotros también. Vuelva a ver a las personas que usted tiene alrededor, hermano. Vuelva a verlos. Yo sé que estamos sentados en burbuja, pero vuelva a ver otra mesa. Ese es al que usted le tiene que lavar los pies. Y puede ser que ese sea literal, pero eso lo que quiere decir es que usted esté listo para servir a su hermano, a dar la vida, en ser generoso, en orar, en llamar, en estas cosas. Es que Dios quiere que nosotros nos sirvamos los unos a los otros. Si Jesús lo hizo, iglesia, nosotros también podemos hacerlo. Lo número 3 que pasó ahí. ¿Cómo voy en el tiempo? Es que tengo aquí. Ok. No. Ok. La parte número 3, o bueno, el acontecimiento que se dio ahí mismo en la cena, número 3, que es parte de esta decisión de vivir en comunión, que es la quinta decisión, es que Jesús instituye la celebración de la comunión de la iglesia, ¿verdad? Esa misma noche, dice ahí, ahora sí nos podemos ir a Mateo, porque eso está en Mateo 20, del versículo 26 al versículo 30, Jesús dice que viene, él agarra el pan, lo parte y él empieza, ¿verdad?, a compartir la cena con los discípulos. La cena del Señor tiene unas enseñanzas muy bonitas y no podemos pararnos en esto, pero sí les quiero compartir 3. Tiene una relación en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué en el pasado? Porque Jesús ordena que se haga en memoria de Él y de su muerte en la cruz para redimirnos del pecado y de la condenación. ¿Por qué en el presente? Porque la cena del Señor, oiga esto, hermano, es comunión, o sea, koinonía. Eso viene del griego koinonía, que es con Cristo, esa comunión que significa que nosotros tenemos algo en común con Cristo y la participación en su muerte. Entonces nosotros participamos de la muerte de Jesús, es lo que tenemos en común. Y también la comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo. O sea, hermano, otra vez vuelva a ver alrededor. Ese hermano que usted tiene ahí es parte de usted y usted es parte de él. Porque somos el cuerpo de Cristo, Jesús siendo la cabeza, pero nosotros los miembros. Y todos nosotros somos parte de ese cuerpo. Y esta parte donde viene Jesús y dice de la comunión también tiene algo que tiene que ver con el futuro, porque es la anticipación del reino de Dios y del futuro banquete que vamos a celebrar con él. Qué bonito, porque todos ahí vemos también cuando Jesús le dice, yo no voy a volver a tomar esta copa hasta que ustedes estén conmigo. Qué bonito, hermanos, qué bonito, cuando todos estemos allá en aquella cena con el Señor. Perdón, pero entonces, ¿cuál verdad paralela vemos aquí? Tenemos comunión con los hermanos. Recuerde que comunión significa que tenemos en común. Tenemos comunión con los hermanos. Entendemos que ese hermano que está ahí, yo le pertenezco y él me pertenece. Vivimos así, hermanos. O a veces cuando medio no me saluda, qué pesado ese hermano, de todos modos, hasta mal me cae. ¿Cómo? Vivimos con esa conciencia que lo que yo haga le afecta a otros, porque tenemos en común. Tenemos esa comunión, esa es la verdad paralela que nosotros hoy tenemos que decidir vivir en comunión con Dios y con los hermanos.
Y es una decisión intencional, o sea que yo en mi vivencia, en mi vida, cuando vengo aquí a la iglesia, yo tengo que recordar, vengo con mis hermanos que son parte mía, yo voy a estar orando por ellos, yo les voy a servir porque ellos son parte mío, yo soy parte de ellos y yo voy a tomar la decisión de vivir en comunión, que eso que tenemos en común, yo lo voy a celebrar y yo voy a ir a la iglesia. Esto es un paréntesis para que, hermanos, regresen presencia. Eso fui yo, no le digan nada al pastor, fui yo. Ok. Y el último evento que pasó en esa misma noche es que ya cuando ellos terminan de cenar y ya se da la parte de la cena del Señor, de la comunión, que Él viene e instituye esto que nosotros seguimos haciendo, porque recuérdese que esto tiene una implicación para nosotros. Jesús se va para Getsemaní. Dice que entonces Jesús tomó tiempo para ir a orar. Y entonces Él se fue con Pedro y con los hijos de Zebedeo, que son Juan y Santiago, se los llevó, que eran los tres, los más cercanos a Jesús, se los llevó porque Jesús sabía que si él no tenía comunión con el Padre, si él no iba a orar, lo que le venía era muy difícil. De hecho, que si nosotros leemos en los versos que están ahí, que es el verso 36, Jesús les dice, yo estoy angustiado hasta la muerte. Porque Jesús sabía que ya había llegado su hora, que ya iba a venir Judas y lo iba a entregar. Jesús ya sabía y Jesús les dice, yo voy a ir a orar porque yo necesito agarrarme de mi papá. Y esa es una verdad para usted y para mí también en esta quinta decisión de tener comunión con Dios. Jesús sabía que la comunión con el Padre en oración era necesaria para enfrentar lo que vendría. ¿Entendemos, hermanos, nuestra necesidad de comunión con Dios? Entendemos que necesitamos tener esa comunión con Dios. Estamos sacando los espacios para orar. Nos estamos conectando los viernes, iglesia. Los espacios que la iglesia da aquí no es porque al pastor se le ocurrió y como él dice que nos quiere tener aquí a todos. No, hermano, es que eso es parte de la comunión de la iglesia. Eso fue lo que Jesús hizo. Es que cuando yo tengo una circunstancia, y esto es una realidad, venir a Dios y presentar mi vida, pero también venir a la iglesia y que el hermano ore por mí y que me abrace. Dígame que si no, Dios viene y hace cosas en medio de eso. Solo breve. Amén, hermano, porque la iglesia es un invento de Dios. La iglesia no se le ocurrió un día a un señor por allá, a Pablo o no sé quién. La iglesia la inventó Dios. Y nosotros tenemos que valorar la iglesia, hermanos, porque tenemos tiempos difíciles. Por eso sí, yo le voy a decir con todo respeto, véngase para la iglesia. Si usted tiene el espacio, véngase los viernes, conéctese los miércoles. Porque es importante, porque tenemos que tomar la decisión de vivir en comunión. Entonces, ante todo esto que sucedió el jueves, ¿qué decisión debo tomar? La decisión que debemos de tomar es vivir en comunión con Dios y con nuestro prójimo. Hemos estado pasando un camino junto con Jesús. Hemos venido caminando con Jesús toda esta última semana de Jesús y hemos visto muchas cosas, decisiones que Jesús ha tenido que tomar, decisiones que son reales. Yo quiero levantar en esta mañana delante de ustedes que estas cosas que no están escritas por estar escritas, y los 4 evangelios hablan de estas cosas, no es porque se le ocurrió, no, los 4 evangelios le pareció al Espíritu Santo tocar hombres, inspirar hombres para que nos dijeran los hechos reales de la última semana que vivió Jesús. Y es interesantísimo. Y Jesús, como vamos a retomar esta parte que dice Nati, sabiendo que su hora ya había llegado su hora. Él sabía que iba a ser tomado preso. Él sabía que iba a ser llevado hacia los grandes, que tenía que enfrentar no solamente a la parte principal de su pueblo, sino también aquel gobierno que imperaba en Jerusalén, que era Roma. Y él se tuvo que enfrentar a todo eso. Sin embargo, lo vemos a él sometido bajo la voluntad del Padre. Y vamos a la 6ª decisión que las chicas me van a ayudar. Démosle todo. A la 6ª decisión, donde vemos a Jesús, lo vemos ahí que él ya sabe que su decisión, él se ha venido preparando
preparando desde que nació, preparando desde que fue concebido en el vientre de María. Eso no sé qué fue. Desde que fue concebido en el vientre de María, Él ha venido preparándose para esta gran decisión. Y esta decisión es la decisión de morir. Y yo quiero que ustedes capten la idea, hermanos, que nosotros estemos entendidos en esto. No fue así, es que Jesús, no, es que Jesús decidió desde antes de la fundación del mundo dar su vida, porque la única forma de poder salvar la creación de Dios era a través de la muerte, porque nosotros habíamos sido entregados al pecado a través de la desobediencia de Adán y Eva. Nosotros habíamos sido entregados, vendidos al pecado, éramos esclavos del pecado y no había nada ni nadie, ni lo más bueno del mundo que pudiera salvarnos, sino solo a través de un justo pagando por aquellos injustos. Y es que este es el punto de la cruz. El punto de la cruz es que no hay justo ni aún uno, no había nadie. El Padre buscó por todo lado, no había ni uno. No había ni uno. Nadie era digno. Por eso Él tuvo que enviar a su Hijo, porque es la única forma de liberarnos, para que hoy nosotros podemos declarar y disfrutar y saber que ahora somos hijos, es por la obra preciosa. Y cuando Jesús se dio cuenta, tomó las medidas decisivas para completar el propósito de Dios en la tierra, y Él declaró: porque ustedes saben, la hora ha llegado, y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no podrá dar fruto. Y es lo mismo para nosotros. Si nosotros no damos nuestra vida, nosotros no vamos a poder llevar fruto. Y Él está esperando un fruto suyo y un fruto mío. Él está esperando. Y esto no se puede quedar solamente en la parte histórica. Es que yo no tengo las palabras como yo veo esto. Yo no tengo las palabras como yo lo veo. No puede quedarse aquí, hermanos. Esto no puede quedarse aquí en la Biblia, en la letra. Esto tiene que venir y bajar a mi corazón y yo vivir día a día. Es que nosotros, la tradición, el sistema y lo que queramos decir, aparte una semana, pero esto debe de ser todos los días de nuestras vidas. Que usted diga: sí, Señor, usted dio su vida por mí, ¿por qué yo no estoy dispuesto a dar la vida por otros? Sí, Señor, usted pagó el precio en obediencia, ¿por qué yo no voy a ser obediente? Esta es una de las decisiones más difíciles que Jesús tomó, y lo hizo. Tomó esta decisión, enfrentó la cruz, y aunque el momento se acercaba. Y esto lo vemos, usted tiene ahí, voy a ponerle la cita, Mateo 27 del 1 al 56. Usted puede leerlo, usted repase, aproveche estos tiempos, que muchos van a estar en vacaciones. Aprovechen estos tiempos, vayan a la palabra, léanla, no se queden solo con lo que dijimos aquí. No, vaya, métase en la palabra, diga: Jesús, quiero verte aquí, quiero verte aquí. Jesús tuvo que enfrentar ser juzgado por hombres, tuvo que enfrentar ser cruelmente azotado, obligado a llevar aquella cruz hacia aquel lugar, hacia aquel Gólgota, hacia aquel Calvario. Jesús no solamente tuvo que enfrentar eso, tuvo que enfrentar burlas, tuvo que enfrentar, la gente dice: salvó a otros, no puede salvarse a sí mismo, que se baje de la cruz. Todo eso está registrado en la palabra. Jesús se enfrentó a eso, y ahí en el Calvario, ahí Él entregó su vida. Él entregó su vida por la humanidad, por nosotros que ni siquiera estábamos en ese momento. Él lo hizo ahí por usted y por mí. Fueron horas dolorosas, fueron horas intensas, hasta que Jesús liberó gota a gota, y su vida se terminó. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que no queda ahí por la palabra, pero en la parte histórica la gente creía que ahí se había acabado todo, y que todas sus enseñanzas, no era que Él enseñaba con aquella autoridad y todo, que ahí se había acabado todo.
Nosotros sabemos que eso no es así, por eso me encanta. Por eso el evangelio del Señor no es solamente Jesús lo ama. No, 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 no. El evangelio, si usted y yo no compartimos el evangelio de que Él vino, de que Él enseñó, se hizo hombre, pero que murió, que fue sepultado y que se fue levantado, su evangelio está incompleto. Esa es la buena nueva y nosotros no nos la podemos brincar. Pasemos a la otra. Pongámoslo todo, chiquillas, gracias. ¿Qué de nosotros? Porque Jesús, esto fue con Jesús, pero ¿qué de nosotros? Él llevó su cruz y usted puede decir, esa es la cruz de Jesús, pero Jesús había dejado una enseñanza que el que quería ir en pos de él tenía que negarse a sí mismo y tomar su cruz e ir en pos de él. Entonces, si estamos caminando los pasos de Jesús durante esta semana, es porque usted y yo podemos seguir sus pasos. Es porque usted y yo podemos tomar estas decisiones. Es porque usted y yo lo podemos hacer porque nosotros no lo hacemos en nuestra propia fuerza. Lo vamos a hacer con esa vida que vive en nosotros. Y la decisión aquí es, o la invitación es de llevar la cruz. Esa es nuestra decisión. Estas verdades paralelas que estamos hablando. Hoy hay un llamado a tomar esa cruz. Usted y yo tenemos que tomar esa decisión. La cruz no la podemos interpretar como esa carga. Decir, ni modo, tengo esta enfermedad, esa es mi cruz. Este marido que no lo aguanto, esa es mi cruz. Esto sí, no, esa no es su cruz. Esas son circunstancias que usted y yo tenemos y vivimos. La cruz que nos está pidiendo el Señor tomar es la cruz de la obediencia. Es la cruz de ponerlo a Él de primero en todo. Es la cruz de que usted le da a Él el lugar que Él merece. Es la cruz que usted primero dice, ante una circunstancia, ante una decisión, usted decide primero por Él y deja que las otras cosas caigan en su forma. Eso es esa forma, es eso lo que Él quiere, que usted y yo decidamos por Él. En todo, en todas las cosas, que nuestras vidas sean vidas que reflejen, que si el Espíritu me vino y me dijo, como hoy que nos explicaba Nati, tengo comunión, estoy orando por mis hermanos, estoy entendiendo cuando compartimos la Santa Cena, estoy comprendiendo lo que es congregarse, o yo solamente vengo por una religión, o porque me gusta, o porque, no, estoy entendiendo que esto le agrada a Dios, y que yo debo de buscar lo que le agrada a Dios y vivir en lo que le agrada a Dios. Se trata de Jesús, no se trata ni de usted, ni de mí, ni de nuestra comodidad. Eso es tomar la cruz. Eso es tomar la cruz. En los cristianos del primer siglo, la cruz tal vez significaba la muerte dolorosa y era la humillación. En el tiempo nuestro, esta cruz representa libertad. Por eso hoy cantábamos, somos libres. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Tomaste mi lugar, llevaste tú mi cruz. Eso le tocaba a usted y Él dijo, no, yo lo hago. Ahora somos libres, libres del pecado, libres para poder decir, Jesús, te adoro por lo que has hecho, gracias, pero no se puede quedar solamente ahí. Se debe de demostrar en mi vivencia, en mis decisiones, en la intencionalidad mía. La última, pequeñas, en mi intencionalidad. Amén. Porque la cruz para nosotros ahora significa expiación, perdón, gracia, amor. Por lo tanto, cuando Jesús está diciendo que tomemos la cruz, es que nosotros estemos dispuestos a morir por causa de Él, pero entendamos ese morir, porque puede ser ese morir, tal vez nosotros no estamos enfrentando persecución, algunos tal vez van a tener que dar sus vidas, la palabra lo registra, pero para usted tal vez es morir a nuestra negligencia, a nuestra pereza, a que yo no tomo a Jesús en cuenta para nada, a mi quejadera. Esas cosas, eso es lo que, a que no le doy gloria a Él en nada, que yo vengo solo por religión aquí a la iglesia. No, esos son, por estas cosas tenemos que pensar y decidir, porque hoy hay un llamado a una entrega absoluta al Señor. Y termino con esto. Esta es la verdad tomada de la palabra, la verdad paralela de tomar la cruz, de morir como Jesús lo hizo. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por causa de Jesús, la hallarás. Esta es, o la salvarás. Esta es la verdad paralela.
Eso es lo que Jesús hizo. Jesús no se aferró a esta vida, Él no se aferró al sistema, Él no se aferró a esas cosas, no defendió, Él se entregó. Y cuando Él se entregó por la causa mayor, que era el Padre, su vida fue salva. Su vida fue salva. Es lo mismo para nosotros. Todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de Jesús, este se salvará. Es un llamado difícil, pero con una recompensa inigualable. El Señor les continúe bendiciendo. Aleluya. Seguimos con el gran cuadro y nos queda el sábado y el domingo. Entonces nos vemos el otro domingo. No, vamos, regálenme en esos 5 minutos y vamos a concluir este gran cuadro, en el cual el sábado la escritura nos señala a nosotros en Mateo, en el capítulo 27 y en el verso 60 a 66, el sábado Jesús espera su hora. Qué importante y qué interesante, hermanos. El sábado fue el descanso santo. El sábado es uno de los días más importantes de la fiesta, cuando cada familia se reunió para recordar el éxodo. Mientras todos estaban en sus casas, el cuerpo de Jesús estaba en la tumba. Jesús ya había sido puesto en la tumba. Qué interesante es este tiempo, el tiempo de esperar. Y una de las decisiones que nosotros tenemos que tomar, la 7ª decisión, antes repasemos la primera. Duro, aceptar a Jesús como Señor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, esperar solo en Dios. Qué importante es la espera. Esperar no es fácil, hermanos. Esperar tiene que ver con una prueba de confianza y de sabiduría. Oiga, qué cosa más terrible es esperar. Si no, vaya, le vais. Digo yo. Es decir, o al banco, o a los juzgados. No, en todo lado. Aquí se tiene que esperar uno en todo lado. No, ¿sabe cuándo uno no espera? Cuando le tienen que cobrar. La luz, el agua viene, pero al día, es más, con anterioridad. Pero esperar no es fácil, pero es una prueba de confianza y sabiduría. Hay momentos en los que no podemos hacer nada más que esperar y ver a Dios obrando en nuestras vidas. La decisión de esperar solo en Dios. Hermanos, qué difícil es esperar, pero Dios nos habla a nosotros, y este gran cuadro que estamos pintando hoy, cuando vemos a un Jesús entrando a Jerusalén, cuando vemos a Jesús discutiendo las escrituras, cuando vemos a un Jesús tomando decisiones de una cruz para salvar toda la raza humana, toda la humanidad, cuando vemos un Jesús dispuesto a morir, cuando vemos un Jesús en la cruz del Calvario que 3 horas estuvo hablando, y en esas 3 horas habló las 7 palabras, que las otras 3 horas fueron 3 horas de un silencio y de una oscuridad en el mundo como nunca más. Las tinieblas tomaron lugar, mas a la hora de morir, dice la escritura, hermanos, que aquel templo, se rompió el velo del templo. Qué enorme espectáculo fue esto. Mas Jesús es sepultado y ahí está en medio de su sepulcro. Es un sábado, es un momento de silencio para los discípulos. Los fariseos, con temor que los discípulos les jugaran una mala pasada, y deciden apelar a Pilato para que selle la entrada de la tumba y ponga guardias por si acaso. Hermanos, tremendo ese escenario, una decisión que Cristo mismo tuvo que tomar. Jesús esperó en su Padre. Jesús confió en su Padre. Usted y yo necesitamos, hermano, este cuadro que Jesús vivió en esta semana es el reto para la iglesia, es el reto para nosotros como hijos de Dios, es el reto para el cristianismo. Jesús sigue enseñando las escrituras a sabiendas que moriría en pocas horas. Jesús sigue confiando en el Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús instruye en comunión para que entendamos que Él lo que va a hacer lo tenemos que seguir repitiendo. Comunión, lavar los pies. Es decir, todo ese escenario, todo ese gran cuadro, hermanos, que es poderoso, nos hace llegar al domingo. Y en el domingo inicia este gran momento, uno de los grandes momentos. El domingo Jesús ha resucitado.
Y es Mateo en el capítulo 28 del verso del 1 al 20 que nos hace recordar y nos hace ver ese domingo. Los primeros rayos de luz de la mañana, aparece una luz más fuerte que el sol. La tumba se abre, hermanos. Solo imagínense ustedes, es que es algo, cuando uno ve este cuadro, uno dice, Señor, eso entonces es lo que a mí me espera. Ya yo no muero. Ahora estoy resucitado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora tengo comunión con mis hermanos porque Cristo es la cabeza y Cristo está acorde con todos nosotros. Amén. Ese es el gran cuadro. Y Jesús viene y la resurrección se da. Y vamos a tener otro espacio para hablar sobre la resurrección de una forma muchísimo más, creo, profunda. Pero la tumba se abre y Jesús resucitado sale vivo y lleno de gloria. Ahora Jesús estaba vivo y listo para llevar a cabo el propósito salvador. Nada más lo detendría a partir de ese momento. Hermanos, en la resurrección de Cristo, dice el apóstol Pablo, si Jesús nos resucitó, en vano es todo nuestro cuadro, es todo nuestro evangelio. Nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál decisión es la que tenemos que tomar? La decisión octava es vivir solo para Dios. ¿Cómo? Vivir solo para Dios. Vivir solo para Dios. El día de la resurrección nos enseña que debemos de tomar la decisión de vivir solo para Dios. Después de morir al mundo y esperar en Dios, es hora de vivir la vida abundante que Jesús nos prometió. Nosotros ya no vivimos, dice, ya no morimos, estamos resucitados juntamente con Cristo. Nosotros los cristianos debiéramos de ser muy felices. No debiera haber amargura, no debiera haber tanta desolación, no debiera haber tanta confusión, porque hemos resucitado juntamente con Él. Amén. Y qué tremendo, hermanos, porque hay un salmo, y con esto quiero terminar esta mañana, con respecto a esto, el Salmo 24, en los versos 7 al 8, este cuadro es un cuadro que yo siempre me lo he imaginado y siempre lo he visto de esta manera. Vean qué dice ese texto. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Acompáñenme solamente un momento a ese salmo, porque en este Salmo 24, hermanos, nosotros podemos profundizar de una manera tal que podemos ver algunas cosas. Solo quiero dejarles con una imagen en medio de todo esto. Lo que el salmo y el salmista, ¿verdad? Un salmo de David al Rey de Gloria, porque el Salmo 24 empieza diciendo: del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son los mundos y sus habitantes. El Señor afirmó la tierra sobre los mares, el Señor lo estableció sobre los ríos. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? El salmista está inspirado en un evento que se repetía cuando los reyes salían a la guerra. Y los reyes, cuando salían a la guerra, salían con todo su ejército, y cuando regresaban siempre estaban aquellos hombres que eran los centinelas, aquellos hombres, y había uno en una torre específicamente. Cuando venía todo el ejército, el rey normalmente marchaba de frente, marchaba de primero, y habían preguntas que tenía que hacerse, porque si no el palacio podría ser minado, podría ser llevado por intrusos. Y cuando venía todo ese ejército y el rey de primero, siempre había una pregunta, y le preguntaban: ¿quién eres? Desde arriba este hombre gritaba: ¿quién eres? Y el rey pronunciaba su nombre. Con Jesús no fue diferente, y el salmo está inspirado en algo que es un paralelo ahí. Y él decía: ¿quién eres? Y le dice: soy Jesús. ¿De dónde vienes? La segunda pregunta. Y la pregunta que contestaba, y Jesús decía: vengo del monte Calvario. He vencido principados y potestades. He vencido toda hueste de maldad. He triunfado sobre la muerte. Y puedo decir: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Sorbida en la muerte en victoria. Soy Jesús, el Hijo del Dios viviente. Ábrasen por lo tanto las puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria.
el que resucitó de entre los muertos primero, y nosotros, su ejército, le seguiremos. Ábrase en puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Y declara: soy yo, Jehová, el Rey de los ejércitos, 100% hombre, 100% Dios. Y mi humanidad, el Salmo lo relata, quedará conmigo para que los que vienen detrás, para que los que vienen después puedan entrar. Por eso dice Pablo: tenemos acceso al mismo trono de la gracia por la salvación de aquel primero. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Bendito el Señor. Ábrase en puertas eternas. Soy Jehová, Rey de los ejércitos, le dice. Soy Jesús quien venció en Monte Calvario. Aleluya. ¿Dónde está la muerte entonces? Necesitamos entender que resurrección y la decisión de vivir solo para Dios es la que hace una iglesia que pase de ser una iglesia solamente vocacional, militante, a ser una iglesia vivencial, una iglesia que entendamos que Jesucristo es la cabeza. ¿De dónde vienes? De vencer la muerte. ¿De dónde vienes? De vencer principados y potestades. El diablo quedó aplastado. La iglesia es una iglesia victoriosa en la resurrección de Cristo, y Él merece honor y gloria. Él merece toda la honra porque Él resucitó. Él resucitó porque Él vive, yo vivo. Porque en la muerte Él me dio vida. Porque en la cruz yo tengo la vida eterna. Amén. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? ¿Cuántos estamos listos a tomar estas decisiones? Este cuadro del evangelio, este cuadro de la última semana de Jesús tiene que penetrar en nosotros y decir: Señor, enséñanos a vivir como tú hiciste y como tú tomaste, Señor, las decisiones en valentía. Padre, te bendecimos. Qué obra más preciosa, qué enorme precio, qué profundo el precio que pagó tu Hijo amado Jesucristo por causa de nosotros. Por eso hoy las puertas están abiertas. No hay más acceso sino al trono de la gracia, en donde en ti tenemos salvación y vida eterna. Por gracia somos salvos, y no por don de nosotros, sino por misericordia y gracia del Señor. Por eso, este tiempo de reflexión, queremos tomar decisiones, Señor, de tomar la cruz, de tener comunión, de seguirte, de aprender la palabra, de instruirnos en las escrituras, de ser una iglesia valiente, esforzada, de saber que somos templo del Espíritu Santo y que hemos resucitado juntamente con Cristo, que no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Démosle la gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias a los que se han conectado. Una bendición. Y nos estamos viendo miércoles vía Zoom. El Señor les bendiga. Feliz tarde.